Hebreos capítulo 8, primer versículo, que dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Desde el capítulo 5, en el 6, más todavía en el 7, hemos estado hablando de Melquisedec. Entonces lea conmigo el primer verso. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese es nuestro sacerdote, el que no nació de la tribu de Leví, porque entonces hubiera sido un sacerdote conforme al mandamiento de la ley mosaica, y sería igual que cualquier otro, pertenecería al pacto antiguo. Pero él nació de otra tribu, de la tribu de Judá, de la cual no había sacerdotes. ¿Qué le constituyó en sacerdote? Recuerden que dice el capítulo 7, el poder de una vida indestructible. Es cuando Jesús resucita, que el Padre le confirma y le manifiesta ante todos como un sacerdote eterno. Los héroes o los gobernantes que han vivido mueren y no estarán allí para defender sus ideas o sus causas. Ya no va a estar Lázaro Cárdenas para evitar que se regale el petróleo. Ya no va a estar Benito Juárez para evitar que el clero tome el poder, porque ya se murieron. Pero cuando Cristo resucitó y para siempre establece el puente entre los hombres y Dios, está siempre allí para nosotros. Por eso es un sacerdote eterno, un sacerdote que no puede faltar, que siempre nos está manifestando el amor de Dios para nosotros. El punto principal, reitera el autor, de todo lo que hemos estado diciendo, es que tenemos un sumo sacerdote muy especial. Recuerde que de acuerdo con el sacerdocio es el culto, el templo, el lugar santo. De acuerdo con el sacerdote es el rito, es la ley, es el pacto. Cuando se cambia el sacerdocio arónico, ya no es el templo de Jerusalén o el tabernáculo del desierto. Ya no son los ritos de aquellos sacrificios de animales o de aquellos muebles como la mesa de los panes o el candelabro o los altares. Ya no es la ley de Moisés, la cual, dijo el capítulo 7, con toda claridad, por ineficaz quedó abrogada. ¿Se acuerdan? Parece temerario, parece casi una blasfemia decir que la ley es ineficaz. Pero ya lo hemos dicho, conforme al texto. Es ineficaz porque no me da el poder de cumplirla. Es ineficaz porque no me puede salvar. Como la ley que yo conozco, que está ahí escrita, no me puede dar el poder de cumplirla, entonces yo no la cumplo y por tanto la ley me condena. Así que la ley es ineficaz para salvarnos y quedó abrogada. Y alguien podrá decir que cómo eso es posible, pero quiero que por favor lo vean el 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Bueno, ahí está. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ahí está clarito. Pero alguien podría decir, Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. ¿Cierto? Pero fíjense lo que no dijo. Él no dijo, no he venido a abrogar la ley sino para que ustedes la cumplan. ¿Verdad que no dijo para que ustedes la cumplan? ¿Quién la iba a cumplir? Él. ¿Quién puede cumplir la ley?
¿Hay un solo ser humano entre los millones de millones que han existido? Ahorita hay 7,000 millones de habitantes. Si contamos toda la historia de la humanidad, ha habido tal vez unos 30,000 millones de habitantes, de los cuales 144,000 se van a salvar. No, claro que no. Pero de todos esos millones de millones, solamente hay uno capaz de cumplir la ley y se llamó. Entonces él dice, no vine a abrogar, sino a cumplir él. Y cuando él la cumplió, el objetivo y el fin de la ley quedaron satisfechos. Y murió para que seamos perdonados los que habíamos quebrantado la ley. Se manifiesta allí la ineficacia y la debilidad de la ley. Y en ese punto, porque Jesús la vive y muere, la ley queda abrogada. Por eso me regreso al capítulo 8, donde tenemos un sumo sacerdote que es diferente. Y allí es una ley diferente, un lugar diferente, un culto diferente. Y este sacerdote es muy especial. Este sacerdote no está en el Tíbet. Perdónenme si pongo ejemplos muy claros, ¿no? No voy a ir a buscar al Dalai Lama y decir, aquí está el más grande de los monjes, de los sacerdotes. No está en el Tíbet. No está en la gran sinagoga del Rabinato de Nueva York. No está en el Vaticano. Este sumo sacerdote está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. No está en la tumba. ¿Le gustaría un viaje al Santo Sepulcro? ¿Para qué? No está en la tumba, ni siquiera sabemos cuál era realmente el Santo Sepulcro. No está allí. Jesús está sentado a la diestra de la majestad en el trono, en los cielos. Ahora, hay que interpretar esto, porque la carta a los hebreos, aunque no sabemos quién la escribió, refleja claramente el pensamiento judío de Alejandría. Alejandría era una ciudad, la ciudad más culta de la época, en el norte de Egipto, donde estaba la famosísima biblioteca que en aquellos tiempos tenía alrededor de 800,000 rollos, 800,000 libros. En esa ciudad había florecido la interpretación judía de la ley alegórica, con un judío filósofo que se llamó Filón de Alejandría, y había establecido un método de interpretación alegórica para que los filósofos pudiesen entender la ley de Moisés. Después de Filón de Alejandría hubo toda una escuela cristiana de intérpretes, de alegoristas, entre ellos Clemente de Alejandría y uno de los teólogos, el primer teólogo importante que se llamó Orígenes. No estoy diciendo que todo lo que Filón o lo que Orígenes hayan dicho estaba perfecto, pero lo que sí estoy diciendo es que era una escuela muy rica y muy culta, rica en el sentido del estudio bíblico, de la comparación de manuscritos y del trabajo hermenéutico, es decir, de interpretación de las alegorías bíblicas. El autor de la carta a los hebreos, cada vez que cita el Antiguo Testamento, lo hace a partir de la traducción de la Biblia que se había hecho en Alejandría y que se llamó la Biblia de los 70. Entonces vemos un griego culto, una Biblia alejandrina y un método alegórico. La carta a los hebreos es un libro de origen alejandrino. Y en ese sentido, cosas como estas, estar sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, hay que entenderla en la profundidad de lo que significa la alegoría. ¿Sí? No es exactamente una alegoría, pero alguna vez les decía yo que cuando el lenguaje es figurado, hay que entenderlo así, figuradamente.
Si yo les dijera que este celular le costó a Dani un ojo de la cara, nadie pretende que de manera literal, textual, física, Dani llegó a la tienda y se sacó un ojo y ahora trae uno de vidrio. No. Pero si él nos dice que le costó un ojo de la cara, no es literal, pero tampoco es mentira. ¿Se da cuenta? No es mentira porque le costó caro, que eso es lo que quiere decir. Entonces el lenguaje alegórico no está diciendo que algo sea mentira. No está negando la realidad o la verdad profunda de una cosa. Solamente que tenemos que entender que tampoco es literal, sino que hay que saber qué es lo que realmente nos quiere decir. Esta semana me habló un pastor muy querido porque le tocó compartir en una reunión de pastores de su denominación y me decía, les voy a compartir sobre que Dios no está literalmente sentado en un trono. Y eso es lo más difícil, ellos no lo quieren entender. Es una denominación formada por iglesias de provincia. La mayoría de pastores son campesinos o son albañiles. Evidentemente es muy difícil explicarles que Dios no está allá arriba sentado en una silla, ¿no? Y la mayoría pues no va a estar dispuesto a que se le explique de otra manera. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que pensar en este momento. Cuando se dice que Jesús se sentó, no es literal, porque incluso algunos predicadores del rapto, para hacernos sentir que el rapto está a punto de suceder, dicen que Jesús no está sentado, sino que ya se puso de pie, ya casi da el primer paso para bajar, ¿no? Pero lo que pasa es que sentado aquí no quiere decir que físicamente Jesús esté limitado, esclavizado a una posición física, donde usted camina, se acuesta, corre, pero Jesús no. Pasa un día y 2 días y un mes y un año y un siglo y Jesús sigue sentado. Sentado quiere decir en un estado, en una condición permanente, en una dignidad inamovible. Eso quiere decir sentado, ¿no? Por eso también dice Pablo que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y cuando usted venía caminando para acá, usted estaba sentado en lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo? Mientras yo camino estoy sentado. Sí, porque estar sentado en lugares celestiales con Cristo quiere decir que usted tiene la dignidad de un sacerdote y un rey delante de Dios. Y que aunque usted venga en el metro, y en el metro lo empujaron y le ganaron el lugar, y usted se siente excluido, de todas maneras, ante Dios usted está sentado en lugares celestiales, ¿no? Entonces, que Jesús está sentado quiere decir que tiene una dignidad inmutable. ¿Qué tipo de dignidad? A la diestra. La diestra es la derecha. Y en esas costumbres antiguas de la realeza, note usted que este cuadro presenta a Jesús como un rey. Si hoy escribiese alguien un tratado teológico, quizá lo escribiría con ejemplos democráticos, no con ejemplos de realeza. Los gobiernos van cambiando, los regímenes, pero en aquel tiempo los gobernantes eran reyes. Así que los cuadros para ilustrar lo que queríamos decir acerca de la autoridad y la soberanía de Dios se hacían comparándolos con un rey. Estar a la diestra de un personaje, y eso hasta la fecha en los protocolos diplomáticos, estar a la derecha de un personaje que es el principal, es tener el siguiente lugar en dignidad. Recuerde usted que José se sentó a la diestra del faraón, un tipo de Cristo. Que Daniel se sentó a la diestra del rey de Babilonia.
que la mamá de Juan y Jacobo quería que sus hijos estuvieran pegaditos a Jesús cuando se estableciera el reino. Ahora, Jesús está a la diestra de Dios, significa que Jesús tiene la autoridad y el poder de Dios. La mayoría de nosotros somos diestros, ¿no? Es decir, escribimos, usamos preferentemente la mano derecha. Eso quiere decir autoridad. Es un símbolo nada más, ¿no? Incluso cuando Jacob bendijo a sus 2 nietos, los hijos de José, José le puso al mayor frente a su mano derecha para que le diera la mayor bendición. ¿Saben qué hizo Jacob? Cruzó las manos y puso la mano derecha sobre el más chiquito. Y entonces José dijo, mi papá ya está medio cieguito, y le quiso cambiar las manos. Este es el mayor, a este es el que le tienes que dar la mayor bendición. Y Jacob dijo, no, esto es a propósito. La mayor bendición la va a tener el menor. Y le puso la mano derecha. ¿Sí vemos? Que la mano derecha representa herencia, primogenitura, autoridad, poder. ¿De acuerdo? Que Jesús esté a la diestra del Padre significa que todo el poder y toda la autoridad del Padre es del Hijo también. De ahí que el Evangelio de Mateo cierra diciendo, cuando Jesús asciende, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando llegamos al Apocalipsis, encontramos que se dice, la honra, la gloria, la alabanza, el poder, sean al que está sentado en el trono y al Cordero. Toda la gloria, toda la autoridad, todo el poder de Dios Padre es de Dios Hijo. Toda la autoridad del Padre es del Hijo. Por supuesto que eso tiene implicaciones para nosotros que somos coherederos con Cristo, ¿no? Que todo el universo que Dios ha hecho es la herencia que vamos a recibir nosotros. ¿No le gustaría que le dieran la buena noticia de que una tía que ni sabían que tenían se murió y les dejó unos milloncitos? ¿Verdad? Bueno, pues la realidad es esa, que Dios ha hecho un universo del cual nosotros somos herederos. Pero Cristo, como el hermano mayor, cuando empezamos a ver Hebreos 2, el primogénito entre muchos hermanos, ha recibido del Padre, a pesar de que se humilló y se anonadó, ha recibido del Padre todo poder y toda autoridad. ¿Por qué digo las dos palabras? Porque alguien puede tener el poder, pero no la autoridad. Si ustedes encuentran un ladrón con una pistola, tiene el poder, pero no tiene la autoridad. Ahora, si se encuentran un policía, él tiene la autoridad, pero no le dan el poder porque no le dan pistola, ¿verdad? Entonces necesitamos ambas cosas, ¿sí? Está a la diestra, tiene una dignidad permanente que tiene que ver con recibir de Dios legítimamente toda la autoridad. Del trono de la majestad. Esta es una parte importante. En el Pentateuco, atribuido a Moisés, tenemos en realidad la concurrencia de varios documentos de diferentes épocas. Uno de ellos lo conocemos como el documento Yahvista, el que habla de Dios como Jehová. Es un documento que no tiene miedo de usar antropomorfismos, es decir, hablarnos de Dios con figuras humanas. Y entonces nos dice que Dios extendió su mano, que Dios sacó a Israel de Egipto con su brazo, o que Moisés vio las espaldas de Dios, o que Dios se acordó de Noé, o que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, o que Dios dijo, descendamos a ver a los constructores de la torre. Todos esos son antropomorfismos, es decir, maneras de hablar de Dios como si Dios fuera humano. No está diciendo que Dios sea realmente humano. Lo que está haciendo el documento Yahvista es reconocer que nosotros no tenemos otro idioma más que el humano. Así que cuando hablamos de las cosas trascendentes, del infinito, de lo absoluto, tenemos que usar nuestro lenguaje
aunque sepamos que por analogía lo estamos usando en un sentido infinito, en un sentido que no tiene en realidad comparación con nuestra limitación. Sin embargo, otro documento del Pentateuco, que es el Deuteronomista, tiene muchísimo cuidado de que no nos imaginemos que Dios tiene figura. Y entonces dice el Deuteronomio, porque ninguna figura viste en el monte, se refiere al Horeb, ninguna figura viste en el monte, por tanto no te harás imagen. Nos quiere subrayar que Dios no tiene imagen. El judaísmo va caminando entre estas dos maneras de expresar a Dios. A veces con figura humana, como lo hace el profeta Isaías. Dice, vi una visión, un trono alto y sublime, y ahí estaba sentado el Señor, y sus vestiduras llenaban el templo, ¿no? Una forma humana. Jesús, platicando con la mujer samaritana, le dice, Dios es espíritu, a Dios nadie le vio jamás, ¿no? Entonces, manifestación de Dios por un lado, por otro lado, a Dios nadie le vio jamás. En lo que llamamos el periodo intertestamentario, y en que el pueblo de Israel habla el arameo, hay una palabra que es la Shekinah, que hace referencia a aquella nube, a aquella gloria de la que se relata, que se manifestaba sobre el tabernáculo, de entre los querubines que cubrían el arca. ¿Cómo entender entonces, literal o no literal, el que hay un trono de Dios? ¿Dónde está el trono de Dios? Cuando en la antigüedad la gente se imaginaba el universo de otra manera, para ellos el universo era muy sencillo. Estaban las aguas, los mares, sobre los mares estaba la tierra plana, abajo de la tierra estaba el abismo, y arriba de la tierra había una bóveda de bronce que sostenía las estrellas, las aguas de arriba, las del diluvio, y arriba de esa bóveda de bronce estaba el trono de Dios. Es muy simple el esquema, ¿no? Que encontramos en los 10 mandamientos. Cuando dice, por ejemplo, no te harás imagen de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ese era el universo. Entonces pensar en un Dios que está ahí arriba es muy sencillo. Pero cuando nuestra imagen del universo empieza a cambiar, y resulta que la tierra no es plana, que la tierra no está quieta, que el sol no es el que sale y el que se pone, que finalmente que la tierra es un granito de arena perdido en uno de los confines de las playas del mundo. Entonces la pregunta es, ¿y dónde está el arriba, dónde está el trono de Dios? ¿No? Alguna vez lo comentamos. Cuando usted dice, Dios está allá arriba, en este momento, este arriba, para los chinos, es abajo, ¿verdad? Y más tarde, pues va a ser un lado. Y en la primavera, pues quién sabe dónde sea. Y para el año que entra, menos porque la Tierra está caminando a la velocidad de una bala, ¿no? Entonces, no hay un arriba en el universo. Este arriba, estos cielos de los que acabamos de leer, el trono de la majestad en los cielos, tienen que ser la alegoría de lo sublime. ¿Sí? Hay como unos arquetipos en la mente del hombre. Arquetipos que se manifiestan en las distintas religiones. Para muchas religiones el cielo o es un Dios o es lo divino. Mientras que la muerte, lo malo, es el inframundo, es lo que está allá abajo. Los hebreos no escapan de este arquetipo del universo. Esa sensación de lo que es inalcanzable, de donde viene la luz, el sol, el agua.
Eso que contemplamos y no tiene fin, es lo sublime. Entonces, cuando hablamos de que el trono de Dios está en los cielos, no es que estamos hablando de un lugar geográfico, o ya no diríamos geográfico, un lugar entre las galaxias. Necesitamos un telescopio para ver el trono de Dios. Mira, ahí está entre la nebulosa del Cangrejo y el hoyo negro A458. Ahí está el trono de Dios. ¿Verdad que no? No es una referencia topológica, es decir, de un lugar físico, sino hablar de los cielos es hablar de la dimensión de lo infinito, de la dimensión de lo sublime, que por cierto no está lejos de nosotros, está aquí. Los cielos están aquí. Cuando usted ora, no piense que su oración se tiene que ir volando, viajando. Decía una maestra de escuela dominical que cuando uno no ora bien, la oración no pasa del techo. Y si pasa del techo, bueno, pues yo oré hace un mes y pues si no va a la velocidad de la luz, no ha llegado ni a la luna, ¿verdad? No, hermano, los cielos están aquí. Por eso en ciertos pasajes de la Biblia se dice que los cielos se abrieron, ¿no? Cuando Pedro está en la azotea de su casa, dice, y los cielos se abrieron. Aquí están. No los veo porque para mí están cerrados, pero aquí están. Entonces, es como en la época en que no se conocían los microbios. Si usted le hubiera dicho a una persona, mira, en este vaso de agua o en esta cucharada de tierra, hay más millones de seres que todos los habitantes del mundo, lo hubieran visto raro y le hubieran dicho, estás endemoniado, ¿verdad? Pero cuando se descubrió el microscopio nos dimos cuenta que efectivamente hay una realidad que no vemos y que está aquí. Necesitaríamos una especie de microscopio espiritual para ver esa realidad espiritual que está aquí. Cuando Eliseo le dice a Dios respecto a su discípulo, se decía siervo en aquel entonces, pero era un discípulo, le dice, Señor, abre sus ojos para que vea. Y entonces el siervo, el discípulo, se da cuenta que hay más ángeles que soldados enemigos, ¿no? ¿Dónde estaban los ángeles? ¿Más allá de las nubes? ¿Más allá de la luna? Como dice un tradicional himno evangélico, más allá del sol. ¿Allá? No, aquí, ¿verdad? Aquí estaba. Entonces los cielos representan la dimensión de Dios, la presencia de Dios. Aunque no nos sea visible, aunque no nos sea perceptible. Recuerde usted que la palabra espíritu, y Jesús dice Dios es espíritu, la palabra espíritu en los dos idiomas de la Biblia, el hebreo y el griego, también significa aire. Ruach aire, neuma aire. ¿Por qué quiere comparar la religión antigua a Dios con el aire? Ellos no sabían que el aire era material, ¿no? Que también pesaba y eran átomos, pero para ellos el aire era algo que no se ve, no se toca, está en todas partes, está dentro de mí, pero no es yo, está afuera de mí, yo estoy adentro de él. Y cuando se mueve con fuerza, aunque yo no lo vea, su poder se manifiesta. Pues bien, todas esas características son precisamente atribuibles a Dios, ¿no? Dios está aquí, está dentro de mí, pero no es yo. Yo estoy adentro de Él. Él está aquí y está allá y está en todas partes. No lo veo, pero si se manifiesta, entonces veo su poder. No veo el viento, ¿verdad? Pero si comienza un remolino, puedo ver el poder del viento. Pues bien, la Shekinah, la majestad, la gloria, Kabod en hebreo, doxa en griego, es
la manifestación de Dios. No requiere un lugar específico, porque Dios no está limitado. Para poder superar la idea antropomórfica de un Señor sentado arriba, tenemos que pensar en un atributo divino que se llama la omnipresencia, que quiere decir que Dios está en todas partes. Si Dios está en todas partes, entonces no se limita a estar sentado en un lugar que se llama el trono. ¿Estamos de acuerdo? Sino que Dios está presente aquí. Entonces, cuando yo oro, solo en sentido figurado puedo decir que mi oración ascienda hasta tu trono. Pero si quiero ser un poquito más preciso, la realidad es que antes de que yo pida, Dios ya sabe qué voy a pedir. Y que no hay distancia entre Dios y lo que yo pienso. ¿No? Y que yo existo porque estoy en Dios. Si yo estuviera en un lugar sin atmósfera como la luna, ¿saben qué me hubiera pasado? Ya me hubiera muerto. Ya me hubiera quemado el sol, ya me hubiera ahogado o ya me hubiera congelado, según, ¿no? Porque estoy en el aire, no me he muerto. Vivo del aire. Porque estoy en Dios, existo. Pablo se lo dijo a los filósofos de Atenas. Si no mal recuerdo, Hechos capítulo 18, se levanta Pablo y les dice a los filósofos: Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Fíjense qué bonito. Dios no está lejos. Hay gente snob que tiene dinero y dice: yo me voy a ir a la India ya con los místicos, a ver qué aprendo de espiritualidad. Mientras la India adopta la cultura occidental, nosotros nos queremos ir a la India, ¿no? Pero Dios no está lejos de ninguno de nosotros. No está solamente en la India. También está en México, ¿no? También está en la Tlaxpana, una de las colonias más pobres de la Miguel Hidalgo, ¿verdad? Dios está en todas partes. Y porque estamos en Él, continúa Pablo, no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. En Él. Entonces la majestad de Dios es su gloria, es lo que Él manifiesta de sí. ¿A quién se lo manifiesta? Al que quiere buscarlo, al que quiere encontrarlo. Donde quiera que una persona esté, allí está Dios. Pero ¿por qué las personas no sienten a Dios? ¿Por qué no pueden ver su gloria? Porque están separadas de Él. No separadas físicamente, separadas espiritualmente. En la medida en que busquemos a Dios, amemos a Dios, anhelemos a Dios, vamos a poder contemplar su gloria. No solo de una manera directa, Fíjense que esto es importante. No de una manera directa. Hay ciertas leyendas judías cabalísticas que nos cuentan de rabinos que quisieron conocer directamente la gloria de Dios, como la famosa leyenda del perro negro, y se acabaron locos o muertos, porque tenían que pasar una serie de pruebas para ir ascendiendo con ángeles de diferentes categorías como Metatrón, y tenían que ayunar e invocar y meditar sobre el nombre divino para hacerse acreedores a la santidad suficiente. ¿Cómo es que nosotros podemos contemplar la gloria de Dios? ¿Se acuerdan que en Navidad dijimos que la mayor gloria de Dios es su debilidad? Cuando se hace un niño, cuando muere en la cruz. Por eso, cuando nosotros servimos y amamos al prójimo, vamos a encontrar la gloria de Dios. Isaías capítulo 58 dice: parte tu pan con el hambriento, deja ir libre al oprimido, entonces la gloria de Jehová brillará sobre de ti. ¿No? No es una búsqueda mística que quiere salir del mundo,
que quiere olvidarse de todos para concentrarse en el yo, en un encuentro con Dios, mucho menos en una fusión con Dios. Es un anhelo, un amor por Dios, que si es auténtico, se refleja en el amor al prójimo y entonces conoceremos la gloria de Dios. Esa es la majestad de Dios. El trono de Dios no es una silla. Dios como espíritu no tiene cuerpo. Y si no tiene cuerpo, perdónenme la pregunta, ¿con qué se va a sentar en el trono? ¿Me entiende, verdad? Entonces, el trono representa la soberanía de Dios. Creo que cuando empezamos la carta a los Hebreos ya habíamos tocado algunas de estas cosas, precisamente, pero no sale sobrando. Cristo Jesús, como sumo sacerdote, como el que hace el puente entre Dios y nosotros, tiene toda la autoridad de la gloria de Dios, de la soberanía de Dios, y está en esa dimensión de lo sublime sentado. Verso 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ministro del santuario. Ministro quiere decir servidor. En tiempos de la historia de los hebreos y posteriormente de los judíos son solo una parte de los hebreos. Hubo 2 templos. Primero fue una tienda de campaña en los tiempos de Moisés, cuando vagaban por el desierto. Pasa el tiempo y a través de Josué conquistan Canaán, y es hasta el hijo de David, llamado Salomón, que en esa tierra conquistada se construye el templo, el primer templo, el templo de Salomón. Unos 300 años después, casi 400 años después, los babilonios lo destruyen. Ahí terminó el primer templo. Después regresan algunos enviados por Dios como Esdras y Nehemías e inician la reconstrucción del templo. Ese es el segundo templo. Que andando el tiempo, Herodes el Grande lo hermosea y es el que Jesús conoció, el segundo templo, que fue destruido por los romanos en el año 70, ¿no? Entonces tenemos muy claro un tabernáculo primero. Tabernáculo quiere decir tienda de campaña. Luego un primer templo bajo la monarquía davídica. Un segundo templo bajo el regreso de Babilonia, cuando Israel ya no era libre. Templo que conoció Jesús y que acabó con la destrucción por parte de los ejércitos del general Tito. Esos son, grosso modo. Jesús dice aquí, es ministro del santuario, pero no del santuario que cuando Él estaba en esta tierra, estaba en Jerusalén, no de ese santuario. Jesús visitó algunas veces ese santuario. Por ejemplo, en la fiesta que se llama de la rededicación, cuando los macabeos recuperaron el templo, Jesús se presentó en el templo y tomó un recipiente con agua y lo virtió y habló de que quien creyera en Él, ríos de agua viva correrían de su interior. En otra ocasión, Jesús estando en el templo, dijo, uno mayor que el templo está aquí. Cuando llegó y encontró los mercaderes en el patio, trastornó las mesas y los echó a latigazos. Y cuando Jesús estaba siendo juzgado, dijo, no me pregunten lo que he predicado, porque lo que he dicho lo he enseñado en el templo. Pero destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús estuvo en ese templo, sí, en esas ocasiones que les cuento, pero nunca como sacerdote del orden de Aarón. ¿Me explico? Como Jesús no era descendiente de Leví, Jesús nunca se puso
el efod de lino, la túnica sacerdotal, la mitra sacerdotal, y entonces entró y todos lo reconocieron como uno de los suyos, y entró y ofreció el incienso, o incluso entró al lugar santísimo y ofreció la sangre del macho cabrío, ¿no? Jesús estuvo en ese templo, pero no es ministro de ese templo. Jesús no es ministro de ese templo. ¿Saben de cuál? Dice el verso 2, del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Recuerde que en el relato del Éxodo, estoy sufriendo porque quiero, ¿verdad? En el relato del Éxodo se le dice a Moisés que construya un tabernáculo conforme al modelo que vio en el monte. Entonces Moisés baja y les da las instrucciones de lo que debe medir, de qué debe ser hecho, cómo deben ser los muebles. Y pues es una buena porción del libro de Éxodo con estas descripciones. Que yo creo que usted empieza a leer Génesis en enero y cuando en febrero llega el Éxodo y se encuentra con esas descripciones, se aburre y ahí se queda su lectura de la Biblia. O si por ahí más o menos la rebasa, llega el Levítico que describe que embarra la sangre por aquí, por allá, y entonces ya, hasta ahí deja su lectura de la Biblia, ¿no? Pero que Moisés tenía que hacer el tabernáculo conforme al modelo que vio en la montaña. Hay dos maneras de entenderlo. Una de ellas es que efectivamente en el cielo hay un tabernáculo. Es la manera literalista. Si aquí en la tierra Moisés construyó un tabernáculo con ciertas cortinas, columnas que las sostenían, basas que sostenían las columnas, y con un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo, etc. Entonces, si había un modelo que él vio en el monte, es porque en el cielo hay un templo igual, nada más que espiritual. Eso en filosofía se llamaría hiperrealismo, y sería una manera mal de entender a Platón. Es como si hubiera copias de todo lo que hay aquí, como una realidad paralela, ¿no? ¿Qué sentido tendría un tabernáculo celestial? Si tabernáculo quiere decir tienda de campaña, y las tiendas de campaña son para andar de un lado a otro, ¿para qué queremos en el cielo una tienda de campaña? ¿Quién anda de un lado para otro en el cielo? ¿Quién tiene que desarmar la tienda y volverla a poner para que no le dé frío, no le haga la lluvia, no le dé el sol? Eso es inaceptable, ¿no? Entonces, ¿qué es el modelo que está en el cielo? La carta a los Hebreos insistirá en que Jesús entró en el lugar santísimo en el cielo. Entonces alguien puede decir, ¿ya ves? Ahí dice. Y bueno, algunos grupos como los mormones y otros efectivamente dicen que Jesús allá hizo esa tarea, pero en sentido literal. Pero hay otra posibilidad. Si el tabernáculo en el cielo no es literal, sino es precisamente la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad es que el tabernáculo, como el templo, apuntan hacia el futuro. Por ejemplo, el tabernáculo de Moisés tiene sus 3 secciones, ¿no? A lo mejor en cabina nos pueden ayudar con la proyección de un esquema del tabernáculo, que se encuentren por ahí. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Que puede ser en primer lugar una representación del ser humano, de su cuerpo, su alma y su espíritu. Y de las diferentes formas de conocimiento de cada una de esas partes. El atrio se ilumina por el sol y la luna, el lugar santo se ilumina por el candelero y el lugar santísimo por la gloria divina, ¿verdad? Entonces puede ser en primer lugar un esquema del hombre, pero es ante todo una representación de Cristo. Ahí está el atrio,
el lugar santo, el lugar santísimo. Es una representación de Cristo hecho hombre, por supuesto. O la pregunta sería, si tabernáculo o la función del tabernáculo es guardar la caja de la alianza, aquí estamos viendo, andamos persiguiendo la caja de la alianza, ¿no? Esa es la parte medular, porque la caja de la alianza significa la presencia de Dios entre los hombres. El tabernáculo resguarda, a fin de cuentas, de eso se trata, es un santuario ambulante, ¿sí?, que resguarda la presencia de Dios entre los hombres. Entonces la pregunta es, ¿quién es el verdadero tabernáculo y quién es la verdadera arca? Cristo. Cristo. Por tanto, el tabernáculo apuntaba hacia Cristo. Cristo como el punto desde donde Dios se va a manifestar entre los querubines, la manifestación de la gloria. ¿Cómo dice el Evangelio de Juan? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ¿no? Finalmente, ¿quién es la víctima propiciatoria? Cristo. ¿Quién es el sacerdote que entraba? Cristo. ¿Quién es el que se hizo humano y se vistió como una tienda de campaña? Para Pablo, la tienda de campaña es el cuerpo mortal, en contraste con el cuerpo resucitado, que es un edificio indestructible. ¿Quién tomó una tienda de campaña, un cuerpo mortal, para vivir aquí? ¿Por qué le llama tienda a nuestro cuerpo? Porque somos peregrinos, no vamos a durar, ¿verdad que no? Algunos nuestra tienda ya se está haciendo viejita y ya, ¿no? Entonces, en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, dice el verso 14, y aquel verbo se hizo carne. Ahí sí necesitamos ir al griego para ver que lo que dice es, se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros. El cuerpo de Jesús fue el tabernáculo verdadero, la tienda de campaña, mientras Jesús peregrinó en esta tierra. Y después murió. Entonces, insisto, ¿quién es el verdadero tabernáculo? ¿Quién es la verdadera arca del pacto? ¿Quién es el verdadero templo? Ahora refiriéndome al de Salomón o al de Herodes. ¿Quién es el verdadero templo? Queda claro cuando él lo dijo, destruid este templo. Ellos no lo entendieron, dijeron, estás loco, este templo se levantó, o al menos Herodes hizo trabajos en él por más de 40 años. Y tú dices, en 3 días lo voy a reedificar. Estás blasfemando contra el templo. Y de eso lo acusaron. Porque no entendieron que Jesús se refería a él como el verdadero templo. Si Jesús es el verdadero templo, ¿qué vio Moisés en el monte Sinaí? ¿Vio un tabernáculo, una maqueta celestial? ¿Verdad que no? De hecho, no vio nada. Vio en el sentido de comprender. ¿Saben qué es lo que comprendió? El plan de redención. O como dice el Nuevo Testamento, la economía de la salvación. Porque si el tabernáculo de Moisés realmente se construyó cuando salieron de Egipto, entonces es más antiguo que cualquier libro de la Biblia. ¿Sí me explico? Porque si la Biblia se empezó a escribir, concediendo, ¿no?, que se empezó a escribir al menos un núcleo central con Moisés o después de Moisés, entonces el tabernáculo fue primero, ¿sí o no? Entonces, antes que el plan de salvación escrito, hubo un plan de salvación plástico, visible, ¿o no?
Eso es a lo que se refiere que hay un tabernáculo celestial. Que toda esta construcción representa verdades eternas. Lo celestial, cuando hablamos de celestial, tenemos que hablar de eterno. Ahí sí tenía razón Platón. Todo lo que es objeto que podemos ver o tocar no es meta de verdadero conocimiento. ¿Por qué? Porque mañana ya cambió. ¿Yo puedo conocer verdaderamente este púlpito? Pues no, porque un día ya no va a existir. No lo conozco en realidad. Lo que yo conozca y que sea verdad es eterno. Y por tanto, es invisible. Lo que Moisés tuvo que haber comprendido en la montaña del Sinaí es el plan de salvación. ¿Por qué? Porque el tabernáculo refleja el plan de salvación. Vamos a poner otra vez el esquema, por favor. Si alguien es muy crítico dirá, bueno, Moisés o los que escribieron el Pentateuco, quien lo haya escrito. Primera, si el arca representa la presencia de Dios con los hombres, hay una paradoja aquí. ¿Quién puede ver el arca? Nadie. ¿Quién se puede acercar a ella? Nadie. Entonces, Dios está con nosotros, pero nadie lo puede ver y nadie se puede acercar a Él. Eso es una realidad, ¿o no? Tan es una realidad que mucha gente ni siquiera cree en Dios. O dice, bueno, yo voy a creer en Dios el día que lo vea. El día que lo veas, Dios dejará de ser Dios, porque entonces será un objeto que refleja la luz y punto, ¿verdad? Pero entonces, Dios está escondido. Dios está inaccesible, ¿de acuerdo? ¿Por qué está inaccesible? Hay una cubierta de pieles tapando todo este santuario. Es decir, esa cubierta de pieles representa la humanidad de Jesús. A ese Jesús que fue un niño y un carpintero, en él nadie pudo reconocer a Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es una palabra solo para el que tiene ojos espirituales. Pero para otro, Jesús no fue más que un judío más, y además de los más pobres. Pero en el atrio, este cuadro mayor es el atrio, cada una de estas basas que vemos aquí como rueditas, sostiene las columnas que a su vez detienen las cortinas. Estas son cortinas de lino blanco, de unos 2 metros de altura. Eso significa santidad. Una barda blanca que nos impide el acceso hacia donde está Dios. Es la santidad de Dios. Porque el domingo pasado hablábamos de que la santidad repele a lo no santo, lo fulmina, porque de lo contrario perdería su cualidad de santo, ¿no es cierto? Entonces, nadie puede entrar porque la santidad rodea todo el espacio, porque esa entrada está prohibida, a menos que, y ahí está el punto, se requiere un ritual para poder entrar. Ese ritual, en palabras muy simples, resumido, es sacrificar una vida en el altar de bronce y entrar con la sangre que representa esa vida. ¿Vemos que hay un plan de salvación ahí? Tú no puedes acercarte a la santidad de Dios, ni puedes percibir la presencia de Dios con los seres humanos, porque somos pecadores y Dios es santo. A menos que, y suena perogrullada, pero no lo es, a menos que entres por la puerta. No en vano Jesús decía en San Juan 10, yo soy la puerta. El que no entra por la puerta es un ladrón, es un falso. Tienes que entrar por la puerta y la puerta es Cristo. Y tienes que encontrarte con el altar que es la cruz. Y tienes que encontrarte con la sangre de Cristo y entrar con la sangre de Cristo. Eso es lo que a Moisés,
aunque sea de manera en gestación o de manera seminal, tuvo que haber entendido de la economía de la redención. Entonces, cuando Moisés construye un tabernáculo cuyos muebles, cuyos ritos me están hablando de lo que al final me hablará el Evangelio, de que es a través de una sangre que yo puedo entrar hasta el trono de Dios. De otra manera, voy a morir. Y yo le pregunto a usted, ¿está ahí o no está el Evangelio? Pues está el Evangelio, ¿no? Ahora me adelanto muchísimo más. Si el tabernáculo es el modelo de la salvación, no de una construcción física, en tanto que sea una vil copia. O, ahí sí otra vez, perdóneme, pero malentendido Platón otra vez, ¿no? Una copia imperfecta de la copia buena, ¿no? No es eso. Es entender verdades eternas. Pero también el tabernáculo, si representa al ser humano y representa a Cristo, por tanto también representa la iglesia. Y especialmente Apocalipsis, Hechos capítulo 15, también, cuando Jacob dice, citando al profeta Amós, restauraré el tabernáculo de David. Este es el tabernáculo. Este es el de Moisés. El de David era todavía más simbólico en la medida en que el arca se abría para todos. ¿Quién es o qué es el tabernáculo de David? La iglesia. Es una verdad tan sencilla como cuando decimos, es que el templo no es este edificio, no son estas paredes, estos ladrillos. ¿Quién es el templo verdadero? A nosotros. Y si el templo es lo que sucedió al tabernáculo, pues la pregunta es la misma. ¿Quién es el tabernáculo? Nosotros. Entonces, el tabernáculo celestial es la iglesia. De tal manera que en Apocalipsis dice que se mostró el tabernáculo que estaba en los cielos, la iglesia. Entonces, Jesús no entró, verso 2, Hebreos 8:2, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Por qué lo levanta el Señor? ¿Por qué decimos que lo levanta el Señor? Quien creó al hombre es Dios. Quien encarnó en Jesucristo es Dios. Quien ha redimido a la iglesia es Dios. Quien nos resucitará para hacer un templo eterno es Dios. Los hombres no podemos levantar verdaderos templos. ¿De qué autoridad gozo yo para que una vez que construya mi casita, diga, ahora esto es casa de Dios y puerta del cielo? No, no tengo esa magia, ¿verdad? Es la iglesia, es el templo. La iglesia es el tabernáculo. Entonces, bueno, vamos cerrando aquí. Tenemos un sacerdote diferente a cualquiera. No es el pastor, ¿verdad que no? No es lo mismo pastor que sacerdote. No vaya usted a decir, es que en mi iglesia al sacerdote le dicen pastor y al culto le dicen misa. No, al revés, a la misa le dicen culto. No es lo mismo. Porque el pastor no pretende ser el puente entre ustedes y Dios. Usted no me vaya a decir, pastor, ore por mí, usted que está más cerca de Dios. Eso es falso. Nosotros, los pastores, no somos sacerdotes. Tenemos un sumo sacerdote. Se llama Cristo. Y Él es tan diferente a nosotros que Él está sentado a la diestra de Dios en la majestad en los cielos. Que Él es el modelo celestial del templo y nos está constituyendo a nosotros el templo eterno que heredará la nueva tierra. ¿Verdad? Bueno, entonces, cada vez que aprendamos algo más de Cristo, crecemos espiritualmente, porque a fin de cuentas el crecimiento es eso, conocer más y más a Cristo.